Acá me dice que soy el anfitrión ahora. Bueno, muy bien. Los voy a ir esperando. ¿Te parece bien? Y a medida Ya que se está vayan grabado. integrando. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Me ha costado la tecnología, pero lo hemos superado, ¿eh? Hemos hecho un buen equipo. ¿Nos estamos escuchando los que están conectados? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, buen día. Buen día a todos. Buen día, buen día. A ver qué pasó acá. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Estamos en orden? Sí, sí. Bueno, belleza. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están esta semana? Qué poco falta para los exámenes, es increíble, increíble. Bueno, son las 8:00. Cuando alguien me diga que sí, arranco. Me lanzo de cabeza al tema. Hoy vamos a ver, creo que es la unidad 11. La unidad 11 es relativamente simple, si yo entiendo por simple, cuando uno tiene un tema y normas legales precisas para estudiarla. Cuando uno tiene una generalidad de cosas amplias y tiene que leer muchísimos temas, parece como que la unidad se complica. Esta unidad la voy a dividir en dos. La primer parte parece aburrida y sin embargo yo llamo una unidad marplatense, que es la cuestión de los inhabilitados. Inhabilitados. Los que tengan el código a mano, vayan buscando el artículo 48 del Código Civil, porque prodigalidad tiene o inhabilitación, ahora van a ver por qué relaciona una cosa con otra, está tratado en el código en 3 artículos 48, 49 y 50. Entonces le vamos a dedicar una media horita al tema de inhabilitados, no da para mucho más, y después le voy a dar más tiempo a la unidad que me gusta y a la que quiero que ustedes participen, si pudieron leer los temas, que es la unidad de ancianidad, o como se quiera llamar, vejez, tratamiento de los adultos mayores, tratamiento de las personas en la tercera edad, la cuarta edad, como ustedes quieran. El tema de inhabilitados tiene tratamiento en el código, entonces hay que leer muy bien los artículos 48, 49 y 50, y a mí no me preocupa, al contrario, que ustedes claven la mirada ahora en el artículo 48. Pero en vez de dar un concepto teórico, les voy a dar un concepto práctico y les voy a contar una historia que me ocurrió hace 20 años atrás en un congreso de Derecho Civil. Una docente que estaba dando la clase explicaba cómo era posible que una persona por prodigalidad existiera en el código, porque pródigo es aquella persona que tiene un manejo con mucha ligereza de su caudal económico. Es como si tuviera una tendencia a dar, a dar, a dar, a dar, a regalar, a regalar. Y yo pensaba, la señora decía, que la extrema actitud de generosidad o de altruismo de la gente no podía ser sancionado. ¿Cómo iba a haber una persona que se la sancionara por ser excesivamente generosa? Y me acuerdo que en ese congreso alguien dijo,
le preguntó a la señora dónde vivía y si donde vivía existía algún casino. La señora dijo que no, y la respuesta fue, por eso digo que el tema es marplatense, usted no tiene idea lo que significa el vicio del juego y el casino en Mar del Plata. Y una cosa me lleva a la otra, porque inhabilitados son aquellas personas que ponen una situación de riesgo, de exposición a los bienes de su familia por una debilidad personal, que generalmente, por no decir en todos los casos, está vinculado al juego. Hoy la ludopatía lleva a la prodigalidad, y la prodigalidad es dilapidación del patrimonio de una manera tal que la familia, los hijos menores de edad, el cónyuge, su pareja, las personas con discapacidad que viven o conviven con esta persona adulta, se encuentran en una situación de riesgo. Por eso la ley, páfate, llama la atención, por eso la ley establece un mecanismo de protección, no de sanción, de protección que se llama inhabilitados. A mí no me gusta la palabra inhabilitados, porque inhabilitados parece una sanción. Te inhabilité. A cualquier persona le decís, te inhabilité y la persona piensa que está sancionado. Podría tener otro nombre, porque después la ley se encarga de explicar que el concepto de inhabilitación no supone que a la persona se la declare incapaz o se le restrinja en sus derechos. La persona sigue siendo capaz, pero se le ponen mecanismos de protección a su patrimonio y a su familia que consisten en dos cuestiones. La primera cuestión es impedirle que siga haciendo lo que está haciendo. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Y la segunda cuestión es ponerle un apoyo. Un apoyo es otra persona adulta que comparta la toma de decisiones, que asista en la toma de decisiones respecto a la enajenación o venta de bienes. Toda esta cuestión parece muy teórica hasta que me ocurrió en el ejercicio profesional una situación práctica que se las voy a contar. Una familia extraordinaria, el marido vivía en el casino y cada vez que salía del casino, cuando volvía a la casa, volvía con algo menos. Empezó vendiendo un auto, después unas joyas, después tomando crédito, después empeñando una motocicleta que tenía, después un camioncito porque el señor hacía reparto de pescado, y un día el señor vuelve a la casa y le dice a la mujer, me quiero suicidar. Me quiero suicidar porque hemos perdido todo, los acreedores se van a llevar absolutamente todo. La situación extrema en la que se encontraba esta mujer, uno lo piensa desde el punto de vista personal, psicológico, psiquiátrico, de la necesidad de darle apoyo en todo el sentido humano, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué herramienta tiene esa mujer? ¿Qué herramienta tiene esa familia para detener esta conducta que el marido tenía? Uno, sin saber nada de derecho, podría decir que le prohíban entrar al casino. No, no, eso no funciona ni siquiera en teoría, porque cuando a una persona le prohíben el acceso al juego, a la ludopatía, busca otra manera de jugar. Y hoy el juego está enraizado en la vida de la gente. Está lleno de papanatas que juegan al póker por plata, más papanatas que juegan por los caballos. El tema lo conozco de cerca porque yo me crié al lado de un hipódromo. La gente que se dedica a los caballos no piensa en los caballos o en animal o en el deporte o en la actividad. Es una locura atrás del juego. Y después viene el casino, y después si no entras en internet y jugás a lo que quieras. Hoy podés apostar a partidos de fútbol de Rusia, entrando en cualquiera de los portales de internet que permiten el juego. Hasta pareciera ser que el juego, ni hablar de los bingos, a ustedes se habrán dado cuenta, ahora no porque estamos con el tema de la pandemia, pero si hay algo en Mar del Plata que tiene una asistencia extraordinaria, son los bingos. De manera tal de que el problema no es el juego, sino las secuelas que el juego genera en la gente. Entonces, la herramienta legal consiste en darle a la familia, no a los vecinos, no a la familia, y familia que dependen de esta persona, un mecanismo restrictivo
de la facultad o de la posibilidad de disponer de los bienes. Cuando se inhabilita a una persona, que siempre es provisorio, hasta que supere el problema, hasta que supere esa adicción al juego, ustedes me dirán, ¿por qué insisto tanto en el juego si la ley habla de prodigalidad? Prodigalidad, porque la prodigalidad es un término jurídico que está relacionado a malgastar, y no hay ejemplo más claro, vuelvo a decir, más contundente, que es malgastar a través del juego. Por eso hablo de la ludopatía, hoy institucionalizada en mecanismos de protección. Hay un teléfono de contacto permanente tanto en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, y en la capital federal. Yo me he tomado el trabajo de llamar. Los centros de protección a estas personas tratan con profesionales de la psicología, de la psiquiatría, con médicos, pero el derecho, puntualmente, ¿qué herramientas da? Dos: la restricción que puede hacer un juez provisoriamente, impidiéndole la enajenación de los bienes. ¿Y esto cómo lo hacen? Y bueno, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que la persona tiene un camioncito. La familia está desesperada porque sabe que el camioncito lo va a vender en cualquier momento para hacer plata y volver a jugar. Bueno, el juez dispone una medida cautelar que se inscribe en el registro de la propiedad automotor, que impide que ese bien sea vendido o enajenado de cualquier manera. Lo mismo ocurre con el manejo de los bienes, por ejemplo, cobro de alquileres, cobro de facturas, cuenta corriente, todas las medidas que el juez considere adecuadas. Eso está en el artículo 49, cuando habla de los efectos de la decisión de declarar inhabilitado a una persona. El juez en ese caso, cuando lo asiste, dispone las medidas en los registros pertinentes. Por ejemplo, prohibiéndole el manejo de su cuenta corriente, por dar una situación o un ejemplo. No se trata de castigar los malos negocios, no se trata de sancionar a las personas que hacen negocios ruines. Por ejemplo, tomar un crédito hoy en el banco al 65%, por decir un ejemplo, es una locura. Hay una situación que es incómoda, tomar un crédito en dólares. No, no estamos hablando de los malos negocios ni de las situaciones de riesgo. Estamos hablando de la exposición patrimonial que se produce cuando alguien malgasta. A veces se han producido cuestiones en la práctica que son jocosas, pero que me gustan explicarlas. Por ejemplo, fíjense, esto es de mucha ocurrencia en determinados grupos sociales. Los jugadores de fútbol, que en general son personas de origen humilde, cuando hacen el primer contrato importante se compran un auto importado. Por ahí no tienen casa, no tienen departamento, la familia vive con lo justo, no tienen acceso y tienen un Audi R8, 2 puertas, espectacular, que vale $140.000. Ustedes me dirán, ¿eso es sancionado por el derecho? No. Ahí no hay ninguna exposición familiar. Ahí hay un estúpido que toma decisiones incorrectas. Pero como estamos en un régimen de libertad, cada persona que tiene su propio patrimonio tiene derecho a hacer lo que quiera. Usted irá a comprar una máquina, otro comprará un auto, otro hará una permuta o transferirá un bien. No es eso lo que está sancionado. Y ni siquiera es una sanción. Es una medida de protección donde la familia concurre a un juez y el juez establece un alcance, un mecanismo de protección que implica en lo inmediato impedir la enajenación, la transmisión de los bienes. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Bueno, esto va a ser hasta que la persona se restablezca. ¿Y la persona cuándo se restablezca? Y bueno, cuando un examen interdisciplinario, se llama examen interdisciplinario cuando establecen más de una disciplina, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, el apoyo, 2 testigos, que explican que, por ejemplo, no está yendo más a jugar, porque ha hecho talleres, porque se ha reeducado, porque ocupa el tiempo en otras actividades, etc. En esos casos habría un restablecimiento y la persona volverá a tomar una plena recuperación de sus derechos de disposición y o de administración de sus bienes. Que vuelvo a decir, cuando en un examen les preguntemos quiénes pueden ser inhabilitados, relacionen a la prodigalidad. Y la prodigalidad abre el camino, como les explicaba recién, del juego y la ludopatía.
pródigo es la persona que malgasta. La ley no dice que la persona ya haya malgastado o esté por hacerlo. La ley utiliza la palabra exponga, con lo cual podría ser una medida preventiva cuando la familia se entera que está haciendo un muy mal negocio, un pésimo negocio que pone a las puertas la pérdida patrimonial. En esos casos, frente a esa situación y acreditando los motivos y la causa, puede solicitarse a un juez la declaración de inhabilitación. Quiero decirles también que esta palabra inhabilitación, que ya debería estar fuera del código, la palabra debería llamarse protección por prodigalidad, protección por ludopatía, protección a situaciones extremas, y no inhabilitación. La palabra inhabilitación tiene toda una historia que se las voy a contar en 2 minutitos. Ustedes ya entraron en el tema de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad. Ya vieron que hay situaciones donde las personas tienen lucidez, pero tienen problemas, y esos problemas ameritan que el derecho se ocupe de ellos. Bueno, en el Código de Vélez existía la figura de inhabilitado, no solamente para los pródigos, sino para una serie de categorías que están hoy dentro del amplio camino de la restricción a la capacidad. En ese momento, esas categorías eran los drogadependientes o toxicómanos, las personas que se encontraban en una situación de debilidad mental, por ejemplo, las personas adultas que tenían arteriosclerosis, las personas que se encontraban en alguna situación puntual que merecían una situación de protección, pero en vez de generar un apoyo, en vez de poner una persona que lo asista, el Código de Vélez daba a la familia la directa posibilidad de que esa persona sea inhabilitada. Y en la práctica, la persona que era inhabilitada, por todas estas cuestiones, vuelvo a decirlo, drogadependencia, toxicómanos, ebrios consuetudinarios, personas que se encontraban en situación de debilidad psíquica, en la práctica funcionaba como una sanción, porque la persona que se ocupaba de ellos era técnicamente un curador, y un curador es una persona destinada a reemplazar la voluntad de aquel a quien protege. Bueno, esto desapareció en el Código Nuevo. Hoy la figura del inhabilitado no solamente no es una sanción, sino que solo se reserva a los pródigos. Ahora ustedes me dirán, ¿y esto ocurre con mucha asiduidad? Vuelvo a decir, solamente se reserva a los pródigos. El resto de las categorías, de las personas que sufren otro tipo de problemas, de que por situaciones de debilidad psíquica o psicológica enfrentan a problemas como la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, esas personas no están categorizadas individualmente por su patología, sino que están dentro de lo que se llama restricciones a la capacidad. Por eso esas personas necesitan apoyos. Esas personas necesitan gente que colabore con ellos en su desarrollo, en su mejoramiento y en la posibilidad de adquirir una plena capacidad. Hoy la palabra, por eso decía inhabilitación, es muy fuerte, pareciera ser un mecanismo sancionatorio y en la práctica solo se limita a la protección provisoria, temporal, a través de un apoyo y de una restricción del juez de aquellos que padecen esta situación grave, este mal actual, es un mal actual donde la Internet y la globalización, lejos de ayudarnos, nos complica porque, vuelvo a decirle, el juego dejó de ser, cuando yo era chico, una persona que jugaba y que jugaba la quiniela, era una persona mal vista. El quinielero del barrio era una persona mal vista. Mi abuelo me decía, no te juntes con el negrito de la esquina, porque el negrito de la esquina no trabaja,
juega, es quinielero. Oh, ahora eso desapareció. ¿Por qué? Porque la quiniela es oficial. El propio Estado y la sociedad le da a la quiniela la posibilidad de que uno juegue quiniela, prode, bingo, lo que uno quiera. Entonces, la ludopatía no es el jugar, que es lícito y que es permitido. La ludopatía es el trastorno de aquel que no tiene control de los impulsos y de sí mismo y que eso lo lleva a una adicción. Y la adicción lo lleva muchas veces a la exposición patrimonial, porque no conozco a nadie o muy pocas personas que hayan salido del juego con bienes. Por eso decía recién que estas situaciones, estas cuestiones que se plantean, tienen un tratamiento del derecho exclusivamente limitado a eso. Protección del patrimonio de las personas que dependen de él. Si uno fuera solo, no tuviera a nadie, absolutamente a nadie, ¿funcionaría la prodigalidad y la inhabilitación? No. ¿Por qué? Y porque una persona que es sola no está protegiendo patrimonialmente a otras. Eso me viene a la mente de por qué razón muchas personas que terminan con esas adicciones o que tienen una parte de su vida en esas adicciones, terminan en soledad. ¿Me explico? Terminan en soledad. Porque de algún modo abandonan a su familia o a su grupo familiar o estos lo alejan a él para que ese efecto no sea negativo. Bueno, en síntesis, 3 artículos del código para el tratamiento de los inhabilitados, una sola categoría, los pródigos. El pródigo es la persona que expone, no se olviden de esa palabra, a su grupo familiar, menores, convivientes, cónyuge, persona con discapacidad, a una situación de pérdida patrimonial o de perjuicio patrimonial. La ley aclara en el artículo 48 quién es una persona con discapacidad. Me parece que ese comentario que hace la ley o esa expresión es innecesaria. Todos sabemos que es una persona con discapacidad que merece toda la protección, tanto sea por el solo hecho cuando uno habla de persona con discapacidad, puede ser un adulto que tenga problemas de salud mental, puede ser un niño con discapacidad o con cualquier otro impedimento que hace que dependa necesariamente de aquel que ha incurrido en la prodigalidad. El efecto es designar un apoyo y restringirle la toma de decisión de tanto sea la disposición como de aquellos otros actos que el juez determine, sea el manejo de su cuenta corriente, sea el manejo del negocio, sea la venta o la adquisición de bienes, etc. Y el inicio y el inicio y cese de este periodo, siempre lo determina el juez. Para que haya inicio, tiene que haber concretamente una presentación formal de él o los familiares afectados, siempre interviene un grupo interdisciplinario y el cese de la inhabilitación lo va a determinar el juez en función de todas las pautas que hayan cumplido. Turraca está levantando la mano, la escucho con atención. Pregúnteme. Buen día, profe. ¿Cómo va? Bien, supongamos que hay una persona, en este caso, un hombre, una mujer es lo mismo, que esté inhabilitado, no, que se lo quiere inhabilitar por el mal uso de su dinero, patrimonio. Pero Sí. en realidad la persona, su cónyuge, no es que depende de él porque también tiene trabajo y si bien, a ver, podría vivir sola, elige vivir con esta persona. No depende totalmente de él, pero sin embargo está afectando la economía del hogar. Sí, sí, también podría hacerlo, podría hacerlo. Más que la economía del hogar, de lo que se trata es de justificar en todos los casos que la pérdida patrimonial a la corta o a la larga, ese malgastar bienes va a producir una consecuencia en determinadas personas, su hijo, su patrimonio, su grupo, etc.
Ah, etcétera. bien, o sea, pero no es necesario que la familia dependa de él. Sí puede ser Por obviamente un supuesto, caso muy por importante, supuesto, pero por supuesto, eh, por supuesto. de Vamos hecho a suponer, es más peligroso que dependan de él a que, o que la pareja también trabaje y de hecho tenga por, su propio dinero, lo que sea, ¿no? Porque de por última podía supuesto, tomar la decisión de separarse y listo. por Pero supuesto. bueno, Vos pensá que esta construcción del pródigo, del inhabilitado, viene de la época de Vélez Sarsfield. En la época de Vélez Sarsfield, los gastadores, los disipadores, los manirrotos, como dicen en España, eran hombres. Entonces, la mujer cumplía un rol de ama de casa. la ama de casa, claro. La construcción del pródigo, del inhabilitado, estaba pensada desde la familia, es una situación extrema de la familia. Ahora esto cambió y Es podría totalmente ser, como distinto. empezaste a decirlo vos, una mujer que agarre y diga lo que está haciendo este papanata es un horror, aunque yo no dependo de él ni él depende de mí, porque por ahí somos convivientes y tenemos distintos ingresos y distintos patrimonios. Pero te vas a encontrar, si buscas jurisprudencia, muy pocos casos, pero muy pocos casos de prodigalidad, porque se busca, te vuelvo a decir, se buscan efectos, te vas a encontrar casos en España, casos en Italia, pero hay muy pocos casos acá porque está relacionado, aunque ahora se ha cambiado este panorama del juego, está relacionado con personas individuales, excluyentes, no grupos familiares que actúan en protección de la persona. No sé cómo explicarlo, hay como un mecanismo de sanción y de alejamiento hacia la persona que está en esto, no de contención y de búsqueda de una solución. Además, supongamos un grupo familiar de los de antes, el marido que trabajó, puso su fábrica, todo su bien, etcétera, etcétera, y la mujer que es ama de casa, dos hijos que estudian, los hijos enojados con el padre, y el padre, ¿qué les dice cuando cierra la puerta? ¿Qué dice cuando cierra la puerta? Esto es mío, esto es mío, esto lo hice yo, ustedes cállense la boca, déjenme que yo lo voy a ir manejando. Barrena, me hiciste una pregunta y no sé cuál, te escucho. Yo tengo una duda ahora que me surgió. La Dale. persona queda inhabilitada para poder jugar su patrimonio. Pero ¿qué pasa si en un caso vende, poner un auto, lo que sea, de palabra y recibe dinero? Sí. Onda, y después la persona reclama ese auto o la plata que le dio. Onda, digamos Ahí hay, que sí, te entendí. Ahí hay otras herramientas legales, no es necesario la prodigalidad. La, ¿Viste esas películas donde aparece una persona que toca la puerta y le dice, vengo para que su marido me pague una deuda porque si no le voy a cortar las piernas? No, esas personas que contraen deudas en la calle, ilegales, negras, oscuras, y venden o enajenan, no la puedo prever. Ahí hay otro tipo de mecanismo. Nadie puede hacer justicia por mano propia ni hacerse valer por medio de la fuerza. No se pueden vender autos en la calle, ya no existe más el le compré al gitano. La ley exige que un auto sea transferido en el registro de la propiedad e íntegramente pago para que pueda tener valor legal. Vos siempre pensás como abogado, porque vos estás estudiando abogacía, cuál es la herramienta que encuentro desde el punto de vista del derecho para solucionar un problema. Podría ser que te encuentres frente a una situación en cual la persona haya, por ejemplo, empeñado, la palabra empeñar es, te dejo el auto, dame plata y después vengo y te transfiero. Bueno, si hizo eso, empeñó un auto, una joya, etcétera, habrá un mecanismo para recuperar los bienes. Esto de la inhabilitación es una protección general de la persona, general. Y cuando una persona está con una inhibición, con una restricción en el banco, con una restricción en el registro automotor, legalmente nadie le debería dar un crédito. Y si alguien le da un crédito en la calle, por decirlo de alguna manera, un prestamista, otra palabra fea, suena feo, aunque a veces es necesario recurrir a un prestamista para solucionar un problema, esa persona tiene que saber que está impedido de contraer ese crédito. En la práctica, esto funciona bien, y habrá en cada caso particular que determinar cuál es la herramienta para usar frente a cada caso. Pero si una persona es víctima de una extorsión, de una amenaza, de una presión,
de pagarme porque te voy a hacer esto o lo otro, no recurras al régimen de la inhabilitación, recurrí a hacer una denuncia al fiscal que alguien es víctima de una amenaza. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, se Entonces entiende. vas a ver, claro, decir, escúcheme, acá hay un tipo que me está amenazando, pero me debe la plata, sí, sí, te debo la plata, pero ya te la voy a pagar, pero lo que estás haciendo es ilegal. ¿Estamos de Claro, acuerdo? sí, sí, está bien, está bien. ¿Hay alguien más que me estaba haciendo una Sí, pregunta ahí? ¿lo puede ser? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, adelante. Son dos preguntas. Una es, Dale. ¿quién solicita el cese de la inhabilitación? Muy buena pregunta. Puede ¿Es hacerlo el propio interesado? claro, puede hacerlo el propio interesado o como en realidad la persona, el grupo que está protegido de su familia, podría ser perfectamente que lo haga quien inició la demanda o la solicitud de inhabilitación. La cónyuge, la conviviente, el conviviente, el hijo mayor de edad, no existe ningún problema, ningún problema, ningún Pero podría inconveniente. haber un conflicto ahí. Podría haber un conflicto, pero vos pensás que el juez es el que resuelve. Entonces, si hay conflicto, siempre me acuerdo la frase de Hegel, que la menciono siempre, porque hay choque de derechos. La familia no quiere, suponte, que se rehabilite y él quiere la rehabilitación. ¿Quién lo va a decidir esto? El juez. El juez va a decir, bueno, señor, acredíteme todo lo que usted hizo para mejorar la situación. Y fui a jugadores anónimos, estuve en el instituto en el instituto otro, hace un año que no juego, se recuperó mi negocio, bueno, está bien, lo voy a poner a prueba 3 meses más, caso cerrado, como dice la serie esa tan norteamericana, caso cerrado, le doy 3 meses de prueba, vengan otro día, chao, buenas noches. ¿De qué se trata? No de darle la razón a la familia, porque no basta con que la familia diga, estamos asustados, no queremos, porque él siempre se maneja con personas, sino que haya un hecho real, puntual, que demuestre la exposición patrimonial. ¿Se entendió lo que dije? Sí, y El la otra, conflicto lo resuelve el juez. la otra que quería saber era si se restringía solamente al juego, o por ejemplo podría referirse a algún culto, ¿no? Que pueda ceder los bienes a un culto, a una Sí, religión, o una cosa así. tal cual, iba a explicar eso. Hay situaciones que se han planteado en la práctica. Hay un caso en Barcelona de una persona que estaba en una secta. Muy bien, muy bueno tu ejemplo. Sí, eso es posible. Y de hecho, y no estoy metiéndome en problemas con la religión, he descubierto que hay algunas religiones que tienen tendencia a solicitar a las personas adultas, a las personas mayores, a las personas que tienen con problemas de salud, donativos. Los donativos ya hechos, ya realizados, de propiedades, de departamentos, lo que sea, a distintas asociaciones o grupos religiosos, son susceptibles de ser revocados. La palabra técnica es revocado. Pero no sé si allí funciona a través de la inhabilitación del artículo 48. Ahí podría funcionar la posibilidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de si la persona que donó, que regaló, que obsequió libremente, estaba, como dice la gente común, en su sano juicio, es decir, si estaba con pleno discernimiento. Pero podría usarse, habría que analizar cada caso y habría que plantearlo al juez desde, siempre digo, desde el punto de vista de la protección de la persona. Ahora, imagínate, siguiendo con tu ejemplo que me gustó, una persona de 88 años de edad, con arteriosclerosis, con debilidad senil, sin hijos, con un nieto que no le da ninguna pelota, que vive solo y es captado por un grupo religioso. No voy a decir cuál, porque a lo mejor hay alguna persona que es de esa religión y se siente ofendida. Bueno, ese grupo religioso van a tomar el té, esto que estoy contando me ha sucedido en la práctica profesional, por eso me siento involucrado en el tema, afectado. Esta persona tiene reuniones con ese grupo y un día le dicen a la abuelita, abuelita, ¿a quién te gustaría que vaya a tu departamento? ¿Al Estado, al gobierno, que es tan insensible, o a la iglesia? Y a la iglesia. Bueno, ahora va a venir a la tarde el escribano y vos firmale, la abuelita va y firma. Esa acción de donación a ese grupo religioso, a esa secta,
a ese grupo quizá malintencionado, que se aprovecha de la situación de debilidad de la persona, podría ser atacado por el fiscal si demuestra que la persona no estaba en plena lucidez mental para tomar esa decisión. Ahora, si la persona estaba en estado de lucidez y la persona quiere hacer una donación o un regalo a una iglesia, a un grupo religioso o a quien diablo sea, o a la Facultad de Derecho, no hay forma de impedirlo, ¿eh? No hay forma de impedirlo, porque es el concepto de libertad de una persona. Lo que ustedes tienen es de ustedes, y ustedes pueden regalárselo o dárselo a quien quieran. ¿Entendieron? Ustedes me dirán, pero la gente no es generosa, nadie te regala nada. Bueno, puede ser, es probable, pero en estas situaciones extremas, si la persona tiene plena lucidez mental y decide tomar una decisión, esto no está cuestionado de ninguna manera. En la Argentina, ustedes saben que, o deben saber, o lo van a ver más adelante cuando los civiles los lleven a Civil 2, Civil 3, en Civil 5 van a estudiar sucesiones. Y van a ver que en la Argentina existe una combinación entre el régimen de protección a la familia, las sucesiones ab intestato, con la posibilidad de hacer un testamento. Pero hay otros países donde consideran que una persona puede hacer un testamento a cualquiera, dejando afuera de él a su familia. Y eso es una discusión ya filosófica sobre cuál es el lugar que la familia ocupa respecto al patrimonio de una persona cuando se va para arriba. Esto es un tema complejo y difícil de entender desde el punto de vista cultural. Nosotros sancionaríamos desde el punto de vista moral a una persona que deje a su familia fuera de la protección patrimonial el día que no esté. Todos pensamos que los herederos naturales de una persona cuando se muere son sus descendientes y sus cónyuges, pero hay otros países que no funcionan así. Yo recuerdo, perdón con los ejemplos, pero me engancho con estas cosas, habrán escuchado hablar de Fonda, un brillante actor norteamericano, el padre de Jane Fonda, Peter Fonda. Bueno, Fonda era multimillonario y cuando hace su testamento, que el testamento muere y el abogado los llama a los 3 hijos para leerles el testamento, empieza diciéndole el abogado a la hija, tu papá no te dejó nada en el testamento, porque te dio tanto en vida, te dio el nombre, te apoyó en tus películas, la casa que tenés, el auto que tenés, etcétera, etcétera, considera que ya te dio mucho. Al hijo, Peter Fonda, también actor, le dice exactamente lo mismo. Al tercer hijo le dice exactamente lo mismo y le deja todos los bienes a la única persona que se había ocupado de él los últimos 5 años, donde él estaba postrado, que era la señora que lo cuidaba. Esto en la Argentina literalmente no existe, pero tampoco eso se puede modificar porque en esos países o en esos regímenes existe el principio de que si uno tuvo capacidad para adquirir bienes, tiene capacidad para donarlos, para venderlos, para enajenarlos. Esto de los inhabilitados es una situación totalmente distinta, es una situación excepcional en vida, no mortis causa, en vida, de una persona capaz, pero que tiene una debilidad, como el ejemplo que di, ludopatía, como el que aportaste respecto a esta situación de las sectas que de algún modo se ponen delante de la familia y que generan situaciones patrimoniales de exposición a ellas para que sean protegidos. Nada más. No hay más que esto, ni esto puede ser usado para otras situaciones interesantes pero ilegales o vinculadas a otro tipo de situaciones extremas. ¿Se entendió? Escucho cualquier preguntita sobre pródigos. Hola, doctor. Yo tengo 2 preguntas. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Dele. Primero, ¿se usted puede como hacer los periodistas me van a hacer una pregunta, hacen 2 y tienen ahí controlado al entrevistador. Dale, al entrevistado, dele. Son dos temas totalmente distintos. El primero sería, ¿se puede hacer una donación a una organización o tiene que ser a una persona en particular? No, se puede. Yo estoy pensando que voy en mi testamento, que lo voy a hacer dentro de unos años, le voy a dejar todos los libros que tengo en el estudio
a la biblioteca de la facultad, porque la biblioteca de la facultad está tan caída que yo debo tener como 300 libros, te los voy a donar. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿A quién sería el receptor de la donación? La Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho, lo puede hacer. Mañana usted tiene, no sé, fanático de Boca o de River, le quiere regalar, no sé, cualquier cosa que tenga, cualquier recuerdo, lo puede hacer. Es perfectamente posible. Se llama a una persona humana o a una persona jurídica. Bien, Perfecto. perfecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo de la ludopatía que estaban Ludopatía. hablando. Sí. Yo trabajo en el casino y me acuerdo que hace unos años se obligó a poner unos carteles que decía que el jugar es perjudicial para la salud. Está Y no, previsto en la ley, en una ley provincial, sí, sí. Sí, eso, quería sí. saber si era una ley o un artículo. Y No, también, es una norma legal, pero eso, perdóneme que le interrumpa, no, eso sí, es sí. un mecanismo de prevención, eso es un mecanismo Ujú. de prevención, pero esa prevención no aleja que a pesar del llamado, también cuando usted compra una cerveza, abajo dice beba en forma prolija y ordenada el exceso, y sin embargo la gente excede muchas veces esos límites. Es un mecanismo de prevención. Sí. Lo que es difícil es prohibir a una persona que ingrese al casino. Ahí, Eh, ahí estamos en una restricción terrible a la libertad. Por eso los jueces, cuando han declarado la prodigalidad, no han impedido el acceso al casino, sino impedirle el manejo de los bienes. Es una manera Bien. indirecta de... Sí, escucho. Bien, y la segunda, dentro de los casinos hay una sección en donde dice que puede ser no echado del casino, sino que puede pedir ayuda Claro, a claro, unas personas para ser claro. acompañado a la salida, por decirlo de alguna Sí, manera. claro, claro, Eso. totalmente. Ya estaríamos fuera de lo que Sí. sería el tema del día de la clase, pero abordar esto me gusta mucho. Cualquiera podría pensar inmediatamente, pero ¿por qué no prohíben el juego y se acabó el problema? No, no es así. Por 10 razones, pero le voy a decir dos. Primero, el concepto de libertad. El concepto de libertad nos permite a nosotros acceder a cosas que alguien pueda considerar que está mal y otros pueden considerar que está bien. Por ejemplo, el bingo tiene una parte negativa, que es el juego y el riesgo, pero tiene una parte positiva, la socialización de personas que están solas, de adultos mayores, el contacto humano, el acercamiento. ¿Por qué negarle a una persona que vaya y juegue en la lotería a la casa con sus amigos, en el club al póker o en el bingo al bingo? Esto es lógico. Entonces se buscan mecanismos de protección o de ayuda en situaciones extremas. En segundo lugar, en los países en los cuales se prohíbe el juego, se juega más. Parece increíble, pero se juega más. Hay muchos estados en Estados Unidos que no tienen casino. Yo estuve en las cataratas del Niágara. Niágara es Canadá. En Canadá se puede jugar. Entonces los norteamericanos, los fines de semana, hacen cola para cruzar la frontera para ir a jugar al casino. Porque en el estado, no sé si Pensilvania, cuál es, del lado de Estados Unidos, no se puede jugar. La gente juega por internet, se reúne, los chicos juegan al póker, los grandes hacen apuestas, forma parte de la raíz humana, es imposible, no es como la ley seca. Acuérdense lo que pasó con la ley seca hace un siglo en Estados Unidos, prohibieron el consumo de alcohol y el consumo de alcohol aumentó. Entonces, me parece que el problema no es el juego, sino los trastornos que el juego origina, y esto se corrige a través de distintos mecanismos de prevención. Pero desde el punto de vista del derecho, más allá de los carteles, de los avisos, de los apoyos, la única herramienta con la que hoy se tiene activa es la declaración de prodigalidad, me parece. Muchas gracias. Perdón porque Nada por nos nada. fuimos de tema. No, me gustó, pero a veces vio que cuando uno aborda un tema en general, tiene que después volver a la práctica y decir, bueno, esto ¿para qué uso esto? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo que esto genera? A mí me da muchísima pena, pero muchísima pena la gente que
que adopta el juego como un recurso casi vital. Es el juego o la vida o el juego. Y eso sí es un problema, es un trastorno, las adicciones es un trastorno impresionante, impresionante, sobre todo para la salud mental. Muchas gracias. Preguntas que pueden darse en un examen respecto a este tema. Miren, nosotros nos gusta lo que se llama la precisión. Cuando a un alumno le preguntamos, ¿quién puede ser inhabilitado? Necesitamos no una respuesta de memorización o de copia del artículo 48, sino un concepto central. ¿Quiénes pueden ser inhabilitados? Los pródigos. ¿Quiénes son pródigos? Las personas que, bla, 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 bla. ¿Por qué puede originarse la prodigalidad? Bla, 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 bla. La prodigalidad es generosidad, es altruismo, es dar o es una exposición al riesgo patrimonial a su familia porque hay un descontrol. Ahí es donde está el problema. ¿Qué puede hacer el juez? Nombrar un apoyo y tomar medidas de restricción que generalmente impiden manejar dinero, manejar bienes, disponer de los bienes, administrar determinados recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo cesa? Cuando se produce, así como hay una sentencia de prodigalidad o de inhabilitación, hay una sentencia que produce el cese de la misma. Bueno, ahora si me permiten, vamos al tema de ancianidad que a mí me gusta. El programa Unidad 11 nos dice, a ver cómo lo escribimos, la ancianidad, la importancia del tema. Este es un tema, sinceramente, muy importante. Y me extraña mucho que el derecho lo aborde con tan poca dedicación, porque así como se habla de los menores, de los niños, de los adolescentes, de las personas con discapacidad, de las personas en riesgo, las normas legales sobre ancianidad son muy escasas, muy escasas. Tan es así que si ustedes se ponen a hacer una investigación del tema, van a encontrar con que históricamente la ancianidad estaba relacionado con el momento en que una persona se jubilaba. A partir del momento en que una persona se jubilaba, se producía una especie de corte automático en la vida de la gente. Y la persona no pasaba a ser una persona que tiene el derecho a disfrutar de la edad en la que se encuentra o de la ancianidad, sino un excluido social. Un viejo hoy, a pesar de que se han prolongado los años, que los hombres y las mujeres vivimos más años, de que los hombres y las mujeres tenemos mayor expectativa de vida y por lo tanto mayor contacto con los jóvenes, hay una exclusión social del viejo. Hace unos años yo iba en el auto y escuché un programa deportivo donde un periodista de Mar del Plata se quejaba porque una institución deportiva había nombrado como presidente a un señor de 79 años. Y dijo textualmente el periodista, es una vergüenza que un club con tanta gente joven tenga de presidente a un señor de 79 años de edad que le quedan pocos años de vida. Paré con el auto, agarré el celular, llamé a la radio y sin insultarlo, pero muy enojosamente, le pregunté por qué hacía esa reflexión. Si él pensaba de cuando tuviera una persona, si lo importante era el aspecto físico o la lucidez. Esa persona de 79 años había sido en ese club, no importa cuál, no interesa, la persona elegida por sus socios por aclamación, porque era una persona honesta, era una persona que había dedicado su vida a la institución y sobre todo tenía una gran lucidez mental. Y además enojado le pregunté, ¿a qué edad murió Perón? ¿A qué edad murió Eisenhower? ¿A qué edad murió, no sé, le nombré 7 u 8 personas de mi conocimiento que adultas, Churchill, por ejemplo, o Marie Curie? Le digo, ¿a qué edad creen? ¿Creen que se fueron a los 40 años como Mariano Moreno o a los 30? La ancianidad no supone la exclusión social de la persona. Y se lo dije tan convencido que a los 5 minutos por radio el periodista dice, me acaba de llamar una persona, me retó y tiene razón.
la verdad que no sé por qué tengo el prejuicio de que a los 79 años una persona no puede dirigir un club. Puede dirigir un club, puede dirigir una universidad. El profesor Fait, que fue profesor mío de Derecho, era la persona más lúcida que yo vi en el conocimiento del derecho. Era una persona con una rapidez mental que en 2 segundos se daba cuenta qué ocurría. Un médico de 70 años de edad probablemente no puede hacer una cirugía porque ya no tenga el manejo de las manos, pero seguramente tiene 40 años o más de ejercicio de profesión y puede darse cuenta rápidamente qué es lo mejor o qué es lo que hay que tomar como decisión sabia. Entonces, si no se replantean estos temas desde el punto de vista social, no puede haber una serie de normas jurídicas que respalden un derecho de la ancianidad. El primer problema que hay acá es cuando hablamos de ancianidad, ¿de quién hablamos? Van a ver que los textos legales nada dicen, pero la sensación es que el momento en que un Estado determina que una persona está en edad de jubilarse, ya parece que pasa a la ancianidad. Eso es un error, es un error. La Argentina firmó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Esa convención se convirtió en ley en el año 2017. Anoten el número de ley, la ley 27360. 27360, que le dio a esa convención el rango de Tratado de Derechos Humanos. Entonces tenemos una protección jurídica superadora, superior, infraconstitucional, que hace que las personas mayores, las personas adultas, no sé si llamarle ancianos, pero es la persona que, el término que se utiliza, tengan una protección jurídica dentro de lo que se llama esquema de derechos humanos. Pero a pesar de esta ley y a pesar de esta protección, todavía existe un vacío de normas legales de protección. Por eso yo escribí 2 temas que les pido que los lean, y ahora les voy a hacer un resumen de lo que considero importante, que son 2 artículos que subí al campus. Uno se refiere a ancianidad, los ancianos le llamé, y otro se llama vulnerabilidad jurídica, donde hay algunas cuestiones que yo llamo tragedias entre el derecho y la injusticia, y es la desprotección a determinadas personas. Y una de las que yo veo en mayor desprotección fue o es el tema de los viejitos. Una pregunta, disculpe, Dele. antes de que continúe. Recién dijo que a través de la ley, el 27360, esta convención tiene... rango constitucional. La ley aprobó la Convención Interamericana para la Argentina, es una ley argentina, y al aprobarla le dio rango constitucional. Por eso, si yo te pregunto... había dicho infraconstitucional, disculpe. Claro, está bien dicho, infraconstitucional. ¿No es por infraconstitucional? No. Infra es dentro de. O metido en. Bueno, pero infra o intra o dentro de, está bien. Significa que le damos el soporte del artículo 75, inciso 22. No está por encima ni por debajo. ¿Está bien? Es infraconstitucional. Infra significa metido dentro de el concepto de constitucionalidad del 75, inciso 22. No te estoy dando una explicación de la Real Academia Española, te estoy dando una explicación simple de lo que es el concepto de constitucionalidad, porque... Claro, no, pero para tener el concepto, porque a lo mejor entendiendo mal la palabra, yo... claro, la expresión semántica de la Real Academia Española es que infra es el que está debajo, infrahumano, infrascripto, etc., debajo. Pero desde el punto de vista jurídico, claro, infra es como infraestructura, ¿entendés? Es como soporte, incluido dentro de, concepto de, que podría ser entendido en concepto de previo o anterior, o incluido de. Por eso le decimos, construcción infraconstitucional es, ojo, te puse la Constitución, te incluí ahí adentro,
como si se cementara los tratados, y esa es la estructura constitucional. Bueno, de un modo o de otro, y está bien tu observación y todo ayuda a pensar, la ley, al aprobarse, le dio vigencia a la convención. Pero si ustedes leen la convención, van a ver que la convención está pasada de moda, porque la convención se vuelve sobre el concepto. Vieron que a los niños, los adolescentes, pasan a ser jurídicamente mayores el día que cumplan 18 años. Pero los adultos, vos no podés decir, un tipo a tal edad es anciano. Hay tipos a los 70 que tienen más lucidez que cualquiera de nosotros. Y a la inversa, hay otros que tienen 60 y están achacosos. Miren si no a ustedes la situación de que dependa de una ley los cambios de edad para las jubilaciones de las personas. Si mañana la ley dice que las mujeres se pueden jubilar a los 70 años, una mujer pasa a ser anciana a los 70 años y hasta esa edad no hay que protegerla, hay que exponerla a situaciones de riesgo. Las personas que van a cobrar, esos viejitos que van a cobrar la jubilación y hacen cola como al principio de la pandemia, que hacían cola y se morían de frío para poder cobrar jubilación, ¿no son personas vulnerables? Entonces, ¿qué tiene que hacer el derecho? Construir herramientas de protección para quienes lo necesitan, no ponerle un cartel a una persona. Si ustedes miran el trabajo sobre ancianidad, no sé si lo saben, pero a mí me llamaba mucho la atención el día que empecé a trabajar acá en la facultad y a escribir y a dar clase, en qué momento me iban a dar una patada en el tuje. Digo, ¿cuándo me van a echar a mí? Y la verdad que me podrían echar en cualquier momento, pero ¿cuándo me pueden obligar a que me jubile? A los 75 años. A los 75 años, nuestro sistema jurídico considera que yo ya no debo dar más clases en la facultad. Y yo no sé si eso está bien. En la medida que no se construya un derecho a la ancianidad para proteger a las personas que independientemente de la edad están en una situación de indefensión, va a haber una situación irregular. Si ustedes leen la Convención Interamericana, pareciera ser que estamos en la tercera edad todos los que tengan mayor de 60 años. Después hay otro párrafo que habla de los 65. Y de hecho, fíjense que todavía subsisten en casi todos los países de América la dualidad, la famosa dualidad para acceder a la jubilación entre hombres y mujeres. No se jubilan todos a la misma edad, sino a diferente edad. En el trabajo de vulnerabilidad jurídica se mejora un poquito esta situación y se considera anciano, determinadas normas así lo establecen, en realidad no dicen anciano, dice consumidor hipervulnerable sujeto a extrema protección a los mayores de 75 años de edad. No estoy hablando de un concepto social, estoy hablando de un término jurídico. No hay todavía construido seriamente un derecho a la ancianidad que establezca un reconocimiento al valor intelectual, psicológico, sociológico, profesional y humano que las personas adultas tienen. Probablemente nuestra cultura esté muy pensada en los jóvenes y muy poco pensada en los adultos. Y esta pandemia nos ha hecho repensar esta cuestión. Porque los niños no se han contagiado, salvo excepciones. Los jóvenes se han contagiado muy poco y los viejos se han muerto muchísimo. Entonces, así como en la época de la guerra se supervaloraba a los jóvenes hombres, porque eran los que iban a la guerra, y se menospreciaba a las mujeres porque no cargaban un fusil, hasta que después terminó la guerra y se dieron cuenta que los que iban a ordenar la sociedad eran las mujeres, porque las mujeres se quedaron y entendieron el problema y se pudieron ocupar de los niños, se pudieron ocupar de las casas, se pudieron ocupar de las viviendas, porque los hombres volvieron maltrechos y se empezó a valorar la mujer. La Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial supervaloró a las mujeres, gracias a posteriori, permitiendo que las mujeres, por ejemplo, votaran, por ejemplo, accedieran a trabajos. Hoy estamos preocupadísimos por la igualdad real y el acceso al trabajo de los jóvenes y a la igualdad real de las mujeres, pero nos despreocupamos de los ancianos.
Y nos despreocupamos de los ancianos porque culturalmente consideramos que los ancianos estaban o están excluidos de la toma de decisiones importantes. La Corte Suprema, en un fallo que después se modificó, permitió a los jueces, dentro del concepto de inamovilidad y de rango vitalicio, que ejercieran su profesión de juez toda la vida. Después ese fallo fue cambiado, fue modificado, y hay un límite para el ejercicio de todas esas actividades. Es probable que las personas ancianas, imposibilitadas físicamente o quizá psíquicamente, tengan necesidad de alguien que colabore con ellos. Yo no sé si fue el presidente Eisenhower, pero en el trabajo lo puse, ahora no lo recuerdo, de un presidente que se le ocurrió que cuando fuera muy adulto tuviera una especie de presidente sustituto para que hiciera todas las tareas formales y lo apoyara y sea su sostén sin necesidad de excluirlo. Las sociedades orientales, Japón, Tailandia, Vietnam, China mismo, le da un valor muy grande a la gerontocracia, al papel que los adultos mayores toman en las decisiones. Nosotros tenemos una situación todavía no clara, y me parece que la situación no clara pasa porque no existiendo un derecho de la ancianidad y vinculando a los ancianos solamente al papel que tienen en el acceso a la seguridad social, porque la Constitución hace mención a la seguridad social, perdemos de vista el resto de las otras cuestiones. En síntesis, ¿tenemos un marco legal en apariencia de protección a las personas de la mayoridad? Sí. La Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de Personas Mayores. ¿Está vigente? Sí, a través de una ley que es la 27360. ¿Se usa en la práctica? ¿Se ha construido en la práctica un derecho de ancianidad real, potente, de protección a estas personas? No. Las personas adultas, pregúntenle, perdón que baje a un ejemplo vulgar, pero pregúntenle a una persona adulta que no tenga una obra social y quiera tener acceso a una buena prepaga, ¿cuánto le cobran? Imposible. Pregúntenle a una persona de 75 años si le van a dar un crédito en el banco. Le van a decir, no, abuelo, no puede venir su nieto porque usted no genera recursos. Y como esto tengo cientos de ejemplos, porque no se ha construido ni se ha pensado todo el valor que tienen desde el punto de vista social y desde el punto de vista del mercadeo, de las finanzas y de la producción los adultos. Donde todavía los adultos siguen teniendo un rol importante es exclusivamente en la familia. Porque los abuelos, ni hablar de los bisabuelos, pero los abuelos, como son jóvenes y como están activos, hoy cumplen un muy buen papel de asesoramiento, de consejo, incluso de apoyo económico a los chicos cuando se desarrollan o cuando quieren tener un trabajo, un acceso. Pero eso que veo yo en las familias, en la ayuda que tienen y en la colaboración, en la interrelación de los ancianos, no lo veo reflejado desde el punto de vista del paradigma de la Constitución cuando habla en los tratados de lo que se llama igualdad real. A mí me parece que los ancianos o las personas mayores en el mundo de hoy están destratados, no tienen la protección que merecen. El apócope de viejo o de anciano habría que sustituirlo no por eufemismos, tercera edad, cuarta edad, simplemente personas mayores. Como hay personas menores, hay personas mayores. Pero en la medida en que el mundo ha avanzado a mejorar científicamente, a mejorar los medicamentos, a mejorar el tratamiento de las enfermedades y se ha prolongado la vida de las personas, es necesario que el derecho empiece a tener una mirada mucho más amplia y de mayor protección hacia los ancianos. Les pregunto a ustedes,
porque es lo más interesante, escucharlos a ustedes. Si pudieron leer el artículo que subí, que les mandé sobre envejecimiento, derecho a la ancianidad, etc. Y si lo leyeron, si me quieren hacer alguna pregunta o si algo les resulta de interés. Yo, doctor. Explíquenlo así con sus palabras, no necesito que sea una pregunta excesivamente jurídica. Y incluso me encanta cuando me dicen que lo que estoy diciendo no coinciden por tal cosa o tal otra. Le escucho. Con respecto a la senectud, estaba leyendo en lo que usted nos mandó, que bueno, que eso es conjunto, bla, bla, bla. Pero eso también me pareció interesante con respecto a lo que es la historia, la forma de la cultura, o por ejemplo que la longevidad o el alargamiento de la vida que tenemos hoy es a partir también de la ciencia científica, de los avances. Sí, claro, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es lo que decía. A mejorar la ciencia, los medicamentos, el tratamiento, se prolongó la vida, pero ¿se prolongó la vida por amor o se prolongó la vida porque alguien se dio cuenta, y se lo digo desde un punto de vista de discusión filosófica, o alguien se dio cuenta que también los adultos producimos? Te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. La mayor parte de los plazos fijos que tienen los bancos son de personas adultas. ¿Qué demuestra eso? Que las personas adultas ahorran, saben ahorrar, tienen capacidad de ahorro, tienen capacidad de generar recursos, de recursos financieros. Entonces usted ya no le puede decir a una persona adulta, andate a tu casa y cobra la jubilación, porque esa persona compra computadoras, tiene teléfonos celulares, compra cosas para sus hijos, tiene un plazo fijo en el banco. Es decir, todavía está metido dentro del mundo empresarial, de la actividad económica, que era el gran problema que se tenía hace muchos años, donde una persona mayor de 60 años estaba retirada del mundo. La imagen que uno tiene de los viejitos jubilados, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿No vio la obra de teatro Parque Lezama con Luis Brandoni? Los viejitos están, dos viejitos sentados así en una plaza, en un banquito, hablando boludeces. Eso no es la ancianidad. Si la gente cree que eso es la ancianidad, yo no tengo sentido que siga estando hablando. La ancianidad no es la decrepitud, no es la mujer anciana que va solamente a la peluquería y habla pavada, o el hombre que va a la plaza. La ancianidad es una persona que está dentro de la sociedad útil desde el punto de vista mental. Por supuesto que no va a jugar al fútbol, por supuesto que no va a ser una, pero puede aprovecharlo desde otro punto de vista, El ajedrecista más importante que tuvo la Argentina en su historia fue Miguel Najdorf. Miguel Najdorf era un ajedrecista polaco que fue un maestro, le ha ganado a maestros, es un hombre que jugaba a los 78 años de edad como si fuera un pibe. Tiene el récord mundial de partidas de ajedrez a ciegas. No se necesita tener 18 años. ¿Me explico lo que digo? Y eso lo digo con pasión porque siento que hay un abandono y un desinterés, pero bueno, perdón que me fui de contexto. ¿En qué quedamos? Escucho. Vean el caso Fait y la jurisprudencia que modificó el caso Fait y van a ver qué fuerte que es esto de la edad para la toma de decisiones de la actividad económica, ¿no? Eso está estoy buscando acá en el campus, donde hicimos el trabajo sobre jurisprudencia. Ahí está, sí. Sobre jurisprudencia, y hay algunos casos sobre el caso Schifrin, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación restableció el límite establecido en la Constitución de 75 años para ejercer la función de juez, abandonando lo decidido en el fallo Fait de 1999, cuando había declarado nulo el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Pareciera ser hoy, en base a todas las normas prácticas, que hay una tendencia a elevar la edad
de la última edad de las personas o de la mayoridad a los 75 años. Pero esto yo particularmente creo que no puede generalizarse. Creo que no puede generalizarse. Hay que analizar desde el punto de vista de la incorporación de la persona desde distintos regímenes, así como también considero injusto que haya personas que se puedan jubilar a los 55 años de edad, como determinados regímenes de docencia en algunas provincias, porque es el momento donde el docente está, para mí, con más lucidez y más experiencia, ¿no? Pero son puntos de vista. Escucho preguntas. En realidad yo, más que pregunta, no sé si es una pregunta, una reflexión respecto de lo que leí, como que no me queda muy clara cuál es la normativa, precisamente por todo esto que me parece que usted estuvo hablando. No sé a qué edad se determina cuándo una persona es anciana, y en función también de lo que estuvo diciendo, pienso que así como en la práctica las personas mayores o que tienen una determinada edad son realmente excluidos, creo que en cada momento evolutivo de nuestra vida somos más y menos capaces de diferentes cuestiones. Entonces, ¿por qué, me pregunto, por qué la ancianidad se los excluye de casi todo? Sí, sí, Por todo esto que usted... Y la totalmente de parte acuerdo. normativa, como que no me termina de quedar claro. Quizás tiene que ver con esto de que hay mucho para trabajar todavía. Sí, sí. Vuelva a leer, por favor, el trabajo sobre personas ancianas y se va a encontrar con 2 o 3 cuestiones que son así, que se la voy a tratar de repetir. Primero, si usted se limita a ver la Convención Interamericana, pareciera ser que la ancianidad tiene que ver con el momento de la jubilación, 60 o 65 años. Esto es un error, pero esto es lo que sale de la Convención. 2. Nuestro Código Civil no establece artículos puntuales sobre ancianidad. Hay algunos artículos dispersos sobre, por ejemplo, obligación alimentaria de la familia con el abuelo o a la inversa, pero son artículos aislados. No hay ningún capítulo sobre ancianidad. Tercero, para la Organización Mundial de la Salud, la ancianidad son los 75 años de edad. Para nuestra Constitución Nacional, en determinadas cuestiones, por ejemplo, el acceso a el cese de la judicatura, de la posibilidad de ser juez, 75 años de edad. La Corte Suprema había declarado nulo ese artículo, pero a posterior, en el caso Schifrin, lo convalidó. Hoy, 75 años. Y en ese artículo de ancianidad, pongo ahí chiquitito, pero para que lo vean, que a los 75 años de edad probablemente me den a mí una patada como docente de la facultad, porque ese es el límite que establece la ley para la posibilidad de ser docente. Por supuesto que hay otras normas que establecen mecanismos de control. Ejemplo, la licencia de conducir usted la puede tener a posteriores de los 75 años. Puede tener 79, 80 años y tener una licencia de conducir. Hay mayor cantidad de controles, y eso me parece muy bien, por la disminución de los reflejos, de la capacidad física, de la autonomía de la persona, etc. Si hoy usted me pregunta, en otros rubros, ¿se respeta esto de la edad? Es todo un problema. En la ley de medicina prepaga existen mecanismos para el aumento de la cuota a partir de determinada edad de la persona, en algunos casos 65, en otros 70 años de edad. Entonces, esta dispersión, esta confusión, también viene de la mano con el tema del acceso a la jubilación. El acceso a la jubilación depende de cuál es el trabajo, de cuál es la actividad. Hay trabajos de riesgo o trabajos que se consideran peligrosos, etcétera, que tienen una disminución de la edad. Entonces, la conclusión es, existe una dispersión de normas respecto a la cuestión relacionada a la edad que nos da a pensar que no está tratado el derecho a la ancianidad como un contexto y que depende de determinadas cuestiones. Son las personas las que deben generar un cambio en este sentido. Y para generar un cambio y que haya normas legales adecuadas, debería haber un tratamiento legal más serio que el mero hecho de ocuparse de la salud y del acceso a
a la jubilación o a la seguridad social, para que la persona pueda tener otros mecanismos para protegerse, otros mecanismos para el resguardo de sus ahorros. ¿Dónde miércoles guardan sus ahorros las personas adultas? ¿Dónde? Si se los queda el Estado, si se lo quedan los bancos, si se lo queda la inflación, por dar un ejemplo, por dar un simple ejemplo de lo que quiero decir. La sensación de que nosotros tenemos muchas normas dispersas relativas a los adultos me pone en una situación de decirles, por eso el trabajo se llamaba vulnerabilidad, de que hoy las personas que están en esa condición, ni hablar de los mayores de 75, en vez de ser súper protegidos, son súper vulnerables. Y esto se ve en la práctica. Pero cuando usted me dice no me queda tan claro, tiene que decirlo a la inversa. Hay una necesidad de establecer a través de normas mayor claridad que la que existe en la protección legal. Esa es más o menos la idea. Pero puede ser que digamos, esa determinación se siga el criterio de la suma de discapacidades que va acumulando, la acumulación de discapacidades a medida que uno va siendo cada vez mayor. No entendí. A Claro, ver, porque pregúntamelo de otra manera. en vez de ser determinado por una edad específica, como la mayoría de edad, a medida que uno se va haciendo mayor, esas vulnerabilidades se van, por ejemplo, a lo mejor a discapacidades físicas o a discapacidades para realizar trabajos. Claro. Es como que lo van... Sí, sí. Lo van Sí, ahora te entendí, ahora te entendí. No, no me gusta mucho que se establezca una edad baja, pero tampoco una edad que diga, bueno, a partir de esta edad ya no servís más. Claro, exacto. Yo estaba recordando que la familia que fue jugador Di Stéfano, Sí, cuando Di Stéfano tenía 86 años, él se quería casar con su secretaria de sí, 36, y la sí, familia logró impedir ese casamiento, sí, bueno, por una, digamos, una discapacidad, creo que tenía Alzheimer sí, o algo así. sí. Carecía de discernimiento, eso fue en España, y como carecía de discernimiento y esta persona era bueno, de algún modo esto puede pasar en cualquier país también. Si la persona no tiene pleno discernimiento, naturalmente que puede haber un impedimento de alguien de la familia a frustrar, porque no te olvides que a partir del matrimonio se generan derechos económicos y patrimoniales muy importantes para la persona que accede a esa condición por la ganancialidad. Vos fijate, yo no me puedo acordar bien qué artículo es, si el 421, 422, pero nuestro sistema legal permite el matrimonio in extremis, que es el matrimonio 421, 422, uno de esos artículos, de la persona que se está muriendo y quiere contraer matrimonio muriéndose. Y usted me dirán, pero si la persona está muriendo, ¿para qué quiere casarse? Bueno, es que el matrimonio no solo tiene una finalidad de reconocimiento de un vínculo entre dos personas, sino que a veces es consecuencia de toda una relación de años, y el matrimonio pone como orden a esta cuestión desde el punto de vista moral, familiar y patrimonial. Esto antes no se podía, pero la persona sí tiene que tener lucidez. A mí me ocurrió hace unos años, una señora cliente mía con un cáncer terminal me llama y me dice que quiere casarse con la persona que la cuidaba. Y yo la fui a ver a esta señora, una señora muy amorosa, era cantante de ópera, una persona que me caía muy bien, una persona adulta de 78 años de edad. No estaba todavía el Código Civil vigente, porque esto fue anterior al 2015, cuando entró este Código Civil, y tuve que ir a ver al jefe del registro civil, llevé un certificado médico, le dije que probablemente no pasara de una semana, y me dice, doctor, no se haga ningún problema, no está la ley, pero comprendemos la situación puntual, tráigame un certificado médico que diga que la persona está en pleno estado de lucidez, preparo todo, y fue y la casó en la casa. La señora murió 48 horas después. Esto
es una especie de reconocimiento al derecho que tiene la persona de ejercer la posibilidad de acceder al matrimonio. Pero coincido con lo que planteabas, espero haberte entendido bien, en el sentido de que establecer una edad, raza, para colocar a las personas en una determinada categoría cuasi excluyente es un problema y debería irse analizando gradualmente de acuerdo a la condición que cada uno tenga. Además, yo me pregunto, una persona de 40 años, ¿por qué es más lúcida que una persona de 70? ¿En qué? ¿En qué es más lúcida? ¿Es más joven? Por supuesto. ¿Saben qué quiere decir anciano? Anciano viene del latín ansi. Ansi quiere decir pasado. Y el pasado es acumulación de experiencia. Yo si tengo que elegir en quién consultarle algo grosso de la vida, un empresario, un científico, un médico, extraordinario, esas personas que tienen una experiencia de vida, busco a uno de 70. Pero ahora está pasando, no a uno de 40, pero ahora está pasando algo que es algo riesgoso y es algo peligroso, y lo acabo de leer en un artículo español, y es que la manera en que se tiene de excluir a las personas mayores de la toma de decisiones es la tecnología. El razonamiento es, si vos no sabés ni manejar un celular, si vos te cuesta entrar a internet, no sabés lo que es la globalización, no estás actualizado. Antes era al revés, porque la manera de instruirse era leer, y los jóvenes no tenían tiempo para leer, y los viejos sí. Entonces los viejos acumulaban tiempo para la lectura. ¿Me explico? En cambio ahora los viejos, los jóvenes, con este acceso informativo inmediato a las redes sociales, les parece que saben más que los adultos. Y en realidad están más informados, pero no sé si saben más. Bueno, pero son reflexiones. Desde el punto de vista del derecho, una pregunta de examen es, ¿existe un derecho de la ancianidad o a la ancianidad? La respuesta es no, está en construcción. Existen normas de protección dispersas, donde no establecen una edad clara. No nos ayuda la Convención Interamericana, porque hoy hablar de personas de 60, 65 años para establecer la adultez es un error garrafal. De hecho, ¿cuántas personas profesionales, no los que están en relación de dependencia y que por ahí hace 30 años que están trabajando y están repodridos? ¿Cuántos profesionales? Odontólogos, psicólogos, médicos consultores, abogados, dejan de trabajar a los 65 años de edad. Pocos. ¿Por una cuestión económica? No, porque se sienten útiles todavía. Y se sienten útiles. Y no van a ir a cambiar pañales o a cambiar de Canal 8 a Canal 10 para tener una vida. Necesitan una vida intelectualmente y físicamente muy interesante. Bueno, no sé si me fui de tiempo, pero la próxima clase, les voy a mandar un resumencito, pero la próxima clase vamos a hablar, creo yo, sobre muerte. Y si hablamos de muerte en la próxima clase, tenemos que hablar de exequias, tenemos que hablar de la disposición del cadáver en estos tiempos del COVID-19, que es todo un problema. Habrán visto todo lo que ocurre con la gente que se muere en estos tiempos, desgraciadamente, con la toma de decisiones. Así que, bueno, va a ser un tema dinámico, espero. Había pensado en hacer un trabajo práctico, pero no vamos a hacer un trabajo práctico. Directamente les mando un texto y lo debatimos en la próxima clase. ¿Les gusta la idea? Muy bien, muchas gracias. Increíble clase, Bianca Di Lorenzo. Porque no se escuchó nada, por eso es increíble. Bueno, nos vemos en la próxima, pero no quiero dejarlos. Escucho. No, en realidad sobre el parcial le quería preguntar, que hoy lo nombró varias veces. Sobre el parcial. Bueno, a ver. Sí, la modalidad. No, espere. Usted no me conoce, pero yo toda la vida dije que esto era una casa de estudios. La facultad es una casa de estudios, no una casa de exámenes. Pero por más que yo diga esto, todos están pensando en el examen. Haga una cosa inteligente. Olvídese del examen hasta la clase de repaso. El día de la clase de repaso me atormenta con preguntas, porque la modalidad del examen la planificamos
en reunión con los docentes. Generalmente es escrito, pero para que sea escrito en estos tiempos tiene que haber una accesibilidad, una conectividad. Entonces estamos tratando de ver cómo combinó el Zoom con el examen escrito. Por ejemplo, Barrena está ahí con el papel abierto. Barrena va a agarrar la computadora y me va a contestar las preguntas que yo le hago, tiqui, 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 ahí. ¿Se va a copiar? Por supuesto. Entonces yo tengo que hacerle preguntas de reflexión para que él utilice la mente, no el cortar y pegar, que es lo peor que me pueden hacer a mí es cortar y pegar, porque cortar y pegar es nada, es la nada, es copiarse. Como los profesores de dibujo cuando yo era chico que uno calcaba, no, dibujá, no calco, no, me sale mejor, no. ¿Me entienden lo que digo? Entonces olvídese del examen. Yo la técnica del examen se la explico el día del repaso. Y ahí los voy a ayudar. El examen va a ser largo, va a ser lindo, va a ser para pensar. Y ustedes que son estudiosos van a probar, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Alguna preguntita del tema de hoy? ¿Quedó algo pendiente? Les agradezco mucho. Muchas gracias. Si alguno está aburrido, 20 horas tengo otro, los de la noche. A los de la noche los tengo también con unos temas bastante parecidos. Vamos a debatir. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día. Buen día, buen día. Señora. Sonia, no preguntaste nada hoy.